Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 17 de octubre, bienvenidos a Primer Click. El apetito por el riesgo vuelve a los mercados de la mano de TSMC. Es día del Banco Central Europeo y la inflación se revisa a la baja. Y China vuelve a decepcionar a los inversionistas a pesar de nuevos anuncios de estímulo. Las acciones tecnológicas se recuperan y están por acercarse a un nivel récord por primera vez desde julio. El apetito por este sector regresa de la mano de TSMC, la fundidora taiwanesa de semiconductores, la más grande del mundo y con ello clave en el desarrollo de la inteligencia artificial. TSMC reportó un alza de 54% en sus utilidades y no solo eso, sino que su CEO aseguró que la demanda por semiconductores para inteligencia artificial es real y afirmó que este movimiento que estamos viendo de inversiones de capital en esta área está solamente en sus inicios. Una mirada muy optimista acerca del sector de semiconductores, de inteligencia artificial, y vemos que eso se refleja en un avance de las acciones tecnológicas. Las acciones de TSMC que cotizan en el Nasdaq suben ya casi 7% antes de la apertura de la sesión. Las acciones de Nvidia, de AMD, que son fabricantes de semiconductores, también suben entre 2,5 y 3,5% antes de la apertura. Hay que destacar que este reporte de la taiwanesa se une a una mirada también optimista que dejaron ayer los bancos de Wall Street. Morgan Stanley fue el último en presentar sus balances y muy en línea con lo que ya han dicho JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, también planteó un escenario bastante benigno para la economía estadounidense. Su máximo ejecutivo aseguró que tanto la economía como los consumidores están, cito entre comillas, en buena forma. Y es este escenario de una economía todavía dinámica, todavía en crecimiento, con una Reserva Federal comprometida con bajas de interés, sumado a positivos balances desde las grandes empresas, lo que está dando soporte a las nuevas alzas de las acciones estadounidenses. También la política monetaria está jugando un rol en las expectativas en Europa. Hoy es día de reunión del Banco Central Europeo, va a anunciar su decisión dentro de las próximas horas y el mercado está apostando a que veremos un recorte de tasas por 25 puntos base que lleve la tasa de referencia a 3,25%. Hace unos pocos minutos se publicó un ajuste en la medición final de la inflación de la eurozona en septiembre. Se había calculado inicialmente en 1,8%. Bueno, se ubica finalmente en 1,7% con una contracción mensual en la variación del índice de precios, una caída de 0,1%. La inflación de la eurozona se ubica así bajo la meta de 2% que tiene el BCE y pone presión para que el emisor de la eurozona acelere las bajas de tasas de interés, sobre todo considerando la recesión en que se encuentra Alemania. Es un problema para el BCE porque no todas las economías están en la misma situación, hay otras que están todavía en crecimiento, así que hay un fino balance. Sin embargo, el mercado está apostando a que el BCE a partir de hoy va a iniciar una serie de recortes consecutivos de su tasa de interés en sus próximas reuniones hasta llevar la tasa a 2%. ¿Es esta la tasa neutral para la eurozona? Va a ser una de las preguntas que seguramente va a tener que responder Christine Lagarde, la presidenta del BCE, y quizás se la planteen de diferentes formas, pero siempre apuntando a lo mismo. ¿Cuál es el destino final de este ciclo de baja de tasas de parte del Banco Central Europeo?
El mercado está optimista en que el BCE va a seguir las indicaciones de un ciclo más agresivo de recortes de tasas. Esto se refleja en un alza del Stock 600, sube ya 0,57% y se alinea así con las alzas que estamos viendo en los futuros de Wall Street. El Nasdaq sube ya 0,72% y el S&P 500 un 0,39%. El dólar se mantiene con una tendencia al alza, pero hace una pausa, opera más bien plano y donde vemos caídas es en Asia. Las acciones chinas perdieron 1% tanto en Hong Kong como en Shanghái. Hubo, al parecer, una decepción bastante generalizada tras los nuevos anuncios que se hicieron esta mañana en Beijing. Había mucha expectativa ante la conferencia de prensa que se había citado porque estaba a cargo del ministro de Vivienda. El sector inmobiliario está considerado el epicentro de la desaceleración que está viviendo China, sobre todo por el impacto que tiene en la confianza de los consumidores. Lo que se anunció esta mañana fue un programa de financiamiento en torno a unos 560,000 millones de dólares para ayudar a que las inmobiliarias terminen las viviendas pendientes de entrega. El objetivo es evitar nuevas protestas de parte de los consumidores. Ya China enfrentó hace unos meses, un llamado a un boicot en el pago de hipotecas debido a las demoras en las entregas de estas unidades. Y a pesar de que esto puede ayudar a mejorar la confianza en el mercado, analistas apuntan a que las medidas no resuelven necesariamente el problema de la baja demanda para ayudar a liberar ese stock acumulado en las inmobiliarias. Es como si estuviéramos en una especie de batalla entre el mercado y Beijing, el mercado presionando por esa gran bazooka fiscal, por esos anuncios de programas de estímulos que vayan directamente a los consumidores y Beijing resistiendo esa presión, apuntando a tratar de resolver problemas puntuales dentro de la economía todavía más orientados a salvar a las empresas, a resolver problemas de suministro, de oferta, más que de demanda. Salgamos de China, vayamos a Estados Unidos, donde la carrera presidencial está capturando cada vez más la atención del mercado. Se refleja, así lo atribuyen los analistas, al alza del precio del oro que toca un nivel récord y ya se acerca a los $2,700 por onza y se atribuye esta alza a la incertidumbre que hay en torno al resultado de la competencia electoral. Las encuestas dan una ligera ventaja a Kamala Harris, la candidata demócrata, apenas 2 puntos, pero al mismo tiempo las encuestas en los denominados swing states, esos 7 estados que se consideran van a definir la elección porque pueden entregar sus votos de los colegios electorales a cualquiera de los dos candidatos, no tienen una tendencia política muy comprometida, como es el caso, por ejemplo, de California con los demócratas, Texas con los republicanos. Estos 7 estados que han variado sus preferencias en las últimas 2 elecciones están mostrando prácticamente un empate con una ligera mayoría para Trump en los últimos sondeos. Desde el mercado se escucha un mayor convencimiento de un triunfo del republicano, así lo muestran también algunas casas de apuestas, pero la incertidumbre está en el resultado de las elecciones del legislativo. Por ahora, el mercado está apostando a que tendremos todavía un presidente que no va a tener mayoría en las 2 cámaras del Congreso, como ha sido la tónica en los últimos gobiernos. Esto impediría que ya sea Trump o Harris desplieguen en todo su potencial la agenda de medidas que han anunciado hasta ahora. Pero se cree que habría más posibilidad de que Trump logre esa marea roja a que Harris logre una marea azul, es decir, que gane tanto la presidencia al igual que la Cámara y el Senado. Con menos de 20 días para la elección, este es un factor que va a inyectar cada vez más volatilidad en los mercados.
Revisemos ahora la agenda para hoy. Destacan los reportes económicos de Estados Unidos, que va a publicar cifras de ventas de retail, y también el reporte semanal de subsidios por desempleo, ambos datos claves para confirmar ese escenario descrito por los grandes bancos de Wall Street. También tendremos cifras de producción industrial, de manufacturas e inventarios de las empresas. En la agenda de resultados destaca Netflix, que presenta sus balances tras el cierre de la sesión. Y en Latinoamérica destaca el Banco Central de Chile, que anuncia su decisión de política monetaria por la tarde. A las 6 de la tarde, hora de Chile, el mercado está apostando por un recorte de 25 puntos base que lleve la tasa de política monetaria a 5,25%. En la portada de hoy de Diario Financiero se presenta una amplia cobertura de la remoción del ministro Sergio Muñoz del Poder Judicial. No se pierdan la cobertura, que contiene también interesantes entrevistas. Otro tema destaca las declaraciones de la ministra del Trabajo, Janet Jara, sobre el diseño de la licitación de stock de afiliados en la reforma previsional. La ministra asegura que el diseño contempla medidas para que no haya un impacto en las inversiones. Y en una entrevista a otro de los ganadores del Premio Nobel de Economía de este año, esta vez Simon Johnson, aborda el tema de su último libro, Poder y Progreso. Johnson advierte que de caer en manos equivocadas, la inteligencia artificial puede llevar a una automatización excesiva y con ello eliminar millones de puestos de trabajo. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario, de seguirnos y suscribirse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.